Buenas tardes, mi nombre es Geraldine Camargo, soy estudiante de medicina de tercer semestre de la Universidad Antonio Nariño y vengo a presentarles el proyecto interdisciplinar del área de morfología 2. Nuestro proyecto está basado en alteraciones en fondo gástrico asociado a quemaduras por ingesta masiva de ácido clorhídrico. Los integrantes del grupo son Diego Flores, Oscar Rodríguez, Fabián González, Tatiana Niño, Diego Cardona, Ana Lucía Saavedra y quienes habla Geraldine Camargo. Para iniciar esta presentación, nosotros queremos darles una breve introducción sobre qué es el ácido clorhídrico y qué alteraciones puede manifestarse sobre los tejidos donde esté en contacto. El ácido clorhídrico es una sustancia perteneciente a la familia de los ácidos. Las quemaduras químicas se clasifican tienen múltiples clasificaciones, pero nosotros nos vamos a basar en la clasificación según el mecanismo de acción sobre los tejidos que están en contacto. El ácido clorhídrico pertenece, según esta clasificación, pertenece a los agentes desecantes. El ácido clorhídrico, al actuar sobre los tejidos, produce varias reacciones químicas. Las principales es la desnaturalización de las proteínas porque rompen la estructura o forma sales al combinarse con ellos. Dos, saponifican grasas con ruptura de las membranas celulares y por su efecto calórico deshidratan las células y el resultado final de todos estos procesos va a ser la lisis celular. El caso clínico que vamos a exponer es el de una mujer de 55 años que muere a causa de un suicidio producido por la ingesta masiva de ácido clorhídrico. Durante la autopsia se van a realizar dos exámenes, un examen externo y un examen interno. El examen externo nos muestra los daños ocasionados a nivel de la boca y el examen interno nos muestra los daños encontrados en las cavidades torácica, abdominal, en el estómago y en las asas intestinales. En la primera imagen vemos que la superficie externa de los órganos de la cavidad torácica y abdominal presentan un color pardo negruzco. Esto es debido a la quemadura química de los tejidos. Tras la apertura pues, de estas dos cavidades, vamos a ver la acción del cáustico sobre la superficie de los órganos y de las serosas localizadas en ambas cavidades. Esto es producido pues por la difusión del ácido a través de la perforación que se ha hecho en el estómago. Esto va a causar una mediastinitis y peritonitis con extensa necrosis de coagulación que afecta prácticamente en la totalidad de las vísceras de ambas cavidades. En esta figura vemos que tras la disección pues, de varias estructuras, la que más destaca es la de la sangre en sus vasos, pero va a estar coagulada y con un color negro oscuro. En la figura 2B. En la figura 2C vemos cómo el estómago queda reducido a jirones. También se ve zonas de extensa necrosis y esto afecta todas las capas pues, de la víscera. Y en esta imagen vamos a ver la superficie de las asas intestinales, también vemos necrosis y vamos a ver una hemorragia parietal, varias hemorragias parietales. Y por último vemos esta imagen que es lo que nos muestra el examen externo. Esta imagen no es tomada de este caso clínico, pero es de un paciente masculino que también muere a causa de la ingesta pues masiva de ácido clorhídrico. Entonces vemos como la zona de los labios y del mentón de la boca está totalmente necrosada y también vamos a ver que estos pacientes van a mostrar un fluido marrón negruzco y también en la cara interna de los labios se va a observar la presencia de escaras de color oscuro.
En esta parte vamos a explicar la embriología del estómago. Entonces, hacia la segunda semana del desarrollo, debido al plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión, una porción del saco vitelino se introduce dentro del embrión y da origen al intestino primitivo. Este intestino primitivo está dividido en tres partes, las cuales son intestino anterior, intestino posterior e intestino medio. En esta exposición nos vamos a centrar más hacia lo que es el intestino anterior, debido a que da origen al estómago. Este tubo intestinal está suspendido de la pared posterior por medio de mesenterios. Los mesenterios son capas dobles de peritoneo que recubren a los órganos. Estos aparecen alrededor de la cuarta semana, entre cuarta y quinta, y también están subdivididos entre mesenterio dorsal y mesenterio ventral, etc. Entonces, el mesenterio dorsal, el cual es el más desarrollado de estos, también se subdivide en mesogastrio, mesoduodeno, mesocolon, etcétera, también dependiendo del nombre del órgano al cual nos vamos a centrar. En el desarrollo del estómago ocurren dos rotaciones, una que es longitudinal y la otra que es anteroposterior. Entonces, en la rotación longitudinal es una rotación de 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj, en la cual la parte posterior del estómago primitivo se desarrolla con mayor velocidad y da origen a la curvatura mayor del estómago. Y esto también nos ayuda luego a determinar la curvatura mayor y la curvatura menor, la cual está en la parte anterior y, como ya lo dije, es debido a que no tiene un desarrollo igual de veloz. También ocurre la rotación anteroposterior, en la cual la parte cefálica de este estómago en desarrollo se va a mover hacia la derecha y abajo, y la parte caudal se va a mover hacia la izquierda y arriba, dando también un giro de alrededor 90 grados para que tenga la forma que va a tener al final de su desarrollo. Para la formación de la bolsa omental, lo que podemos decir es que el mesenterio ventral va a moverse hacia la derecha cuando ocurre la rotación longitudinal. Este va a moverse hacia la derecha y el mesenterio dorsal se va a mover hacia la izquierda. Cuando ocurre la rotación anteroposterior, esto hace que se acomode mucho más, que gire mucho más y la parte dorsal quede hacia abajo. Cuando esta se empieza a desarrollar, da origen a algo parecido a un delantal que va a ir por encima del colon transverso y va a bajar por las asas del intestino delgado y se le va a denominar bolsa omental. Para las generalidades encontraremos que el fondo gástrico es una estructura que forma parte del estómago. Esta estructura es cóncava hacia arriba y se prolonga hacia abajo hasta la línea inferior del cardias, justamente a esta altura que estamos observando. Va a tener unos límites que vamos a ver más adelante. El fondo gástrico es la estructura más ancha y también más alta de todo el estómago con respecto a otras zonas, como podemos observar. El fondo gástrico es una estructura que se llena de aire, por eso también se le denomina bolsa de aire gástrica en estado de bipedestación. Esta zona también la podemos observar en las radiografías. Con respecto a su correlación anatómica, vamos a tener que anteriormente va a estar relacionada con los cartílagos costales y también vamos a tener relación con la segunda porción anterior del hígado. Esta nos va a tapar parte de lo que vendría a ser el fondo gástrico y el cardias. Aquí ya en una disección más completa podemos observar cómo ya se puede ver la estructura, parte del estómago que nos estaba tapando, fondo gástrico y cardias. En esta otra diapositiva observaremos su relación para con el vaso, una estructura realmente no muy grande, la vamos a tener lateral y posteriormente, más o menos vamos a tener que va a estar relacionada solamente esta porción. También vamos a tener unas relaciones con estructuras de irrigación, las cuales van a ser las arterias gástricas cortas, que son ramas de la arteria esplénica, y también vamos a tener relación con la arteria gástrica izquierda. Esta es una rama del tronco celíaco. Aquí tenemos una disección coronaria del estómago.
Aquí podemos ver mejor su relación paracolencardias y eso sería todo para la correlación. Bueno, está la irrigación arterial. Entonces, como podemos observar, aquí está la aorta abdominal. Esta es la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior y el tronco celíaco. Estas son las tres ramas que imite la aorta abdominal. Aquí podemos ver los pilares anteriores del hiato aórtico. Esta es la arteria aorta. Este es el tronco celíaco. Y como podemos observar en esta diapositiva, acá se puede evidenciar las tres ramas principales que salen del tronco celíaco, que son la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática común y la arteria esplénica. Nosotros nos vamos a concentrar en la arteria esplénica, ya que la arteria esplénica nos va a dar dos ramas para irrigar el fondo gástrico. La primera rama es la arteria gástrica posterior. La arteria gástrica posterior que sale de la arteria esplénica, y la arteria esplénica, al llegar al hiato esplénico, emite dos ramas, una arteria polar superior y otra arteria polar inferior. La arteria polar superior da de 5 a 7 ramas, que son las arterias gástricas cortas que van a irrigar el fondo gástrico. Acá vamos a ver el drenaje venoso. Acá vemos la arteria gástrica izquierda, la vena gástrica izquierda, la vena esofágica posterior, que van a drenar en la cara anterior de la vena porta. Acá vemos la vena esplénica, que acá van a drenar la vena gástrica posterior y las venas gástricas cortas. La vena esplénica se va a unir en este punto, se van a anastomosar en este punto con la vena mesentérica inferior y van a formar el tronco esplenomesentérico. El tronco esplenomesentérico se va a unir con la vena mesentérica inferior y van a formar la vena porta. La vena porta va a ir a drenar en las venas hepáticas, y las venas hepáticas van a drenar directamente en la cava inferior. Ahora seguimos con el drenaje linfático. El drenaje linfático vamos a seccionar el estómago en tres porciones, pero las que nos importan es las 2 tercios mediales del estómago y el tercio posterior del estómago. Aquí podemos ver que acá van a salir una cadena linfática de ganglios gástricos derechos. Los nódulos de las cadenas de los ganglios gástricos derechos van a salir tres cadenas. Entonces, la gástrica, los nódulos linfáticos de la gástrica izquierda, un anillo linfático, que son los nódulos gástricos superiores, que se van a dividir en dos. Entonces, los nódulos retrocardiales y los nódulos precardiales, que van a formar el anillo linfático, y esta va a ser la cadena de nódulos linfáticos de la curvatura menor del estómago. Entonces, toda la linfa va a drenar en la cadena, va a drenar en los nódulos linfáticos de la curvatura menor del estómago, va a ir por todo el anillo linfático, baja por toda la cadena linfática de los nódulos gástricos izquierdos, van a drenar en los nódulos linfáticos gástricos derechos y van a terminar en el tronco celíaco, en el nódulo del tronco celíaco. Ahora, aquí vamos la arteria esplénica. Entonces, por la arteria esplénica se van a ir una cadena de nódulos esplénicos, y vamos a encontrar acá los nódulos omentales
omentales gástricos izquierdos que van a los nódulos omentales gástricos izquierdos que van a salir de los vasos linfáticos de la curvatura mayor del estómago. Estos vasos van a drenar toda la linfa del vértice del estómago y del fondo gástrico. Van a terminar aquí en los nódulos linfáticos los nódulos linfáticos del vaso, que todo esto va a drenar va a drenar por todos los nódulos esplénicos que van a llegar a los nódulos del tronco celíaco. Como podemos ver en esta diapositiva, cómo se drena toda la linfa y termina en el tronco celíaco. La observación del fondo gástrico va a estar dada por el 10º par craneal. Este nos va a provenir de los troncos vagales derecho e izquierdo. Vamos a tener una distribución anterior y posterior para esta inervación. Anteriormente va a estar inervada por alrededor de 5 a 6 ramas del gnomo gástrico izquierdo. Y para la cara posterior vamos a tener que va a estar inervada por alrededor de 4 a 5 ramas del gnomo gástrico derecho. Bueno, para empezar, debemos aclarar algunas cosas acerca de la región fúndica del estómago, ya que esta corresponde a la porción más grande de este y se sitúa entre el cardias y la región pilórica. Esta es muy importante ya que aquí se encuentran las glándulas gástricas o también llamadas glándulas fúndicas y desempeñan un papel importante en la digestión de los alimentos. Estas glándulas se componen de diferentes células que son células parietales, que son las encargadas de producir ácido clorhídrico y factor intrínseco, y las células principales, que son las encargadas de sintetizar la proteína pepsinógeno, que es la encargada de degradar los alimentos o los carbohidratos. El epitelio que reviste estas fositas gástricas, que es donde desembocan las glándulas ya dichas, se compone de epitelio cilíndrico simple, y estas células se denominan células mucosas superficiales, y cada una de ellas posee una gran cantidad de gránulos de mucinógeno, por lo que se crea una gran lámina glandular. También el fondo gástrico da origen a los pliegues o rugosidades de la superficie del estómago, también llamados rugae, y estos sirven para cuando el estómago tiene gran cantidad de contenido, hace que se distienda. Bueno, ya teniendo en cuenta algunas características del fondo gástrico, vamos a analizar en el caso de la quemadura química. Bueno, ya que el paciente adquirió una quemadura de tipo cáustica severa, es muy probable que la mucosa gástrica haya sufrido graves daños, comprometiendo las foviolas allí presentes. Y también puede haber lesionado gran parte de la mucosa, por lo tanto también lesionó varias de las glándulas gástricas, y esto puede ocasionar una deficiencia nutricional y una permeabilidad intestinal aumentada. Y aunque el estómago tiene mecanismos como las prostaglandinas que estimulan secreción de bicarbonatos, incrementan el espesor de la capa de la mucosa, ya que la quemadura fue grave, es muy probable que esto no haya tenido un gran efecto. Bueno, estos daños también hacen que sea factible el desarrollo de enfermedades autoinmunes inflamatorias, infecciones, alergias, incluso puede generar cánceres. Por ello, el trato del paciente debe ser lo más pronto posible. Una manera posiblemente de solucionar esto es estimulando la región del istmo, ya que aquí se encuentran las células madre encargadas de regenerar las células de la mucosa y del epitelio de las glándulas fúndicas. Bueno, pues continuando, tenemos que las quemaduras en fondo gástrico se producen principalmente por la ingesta de sustancias cáusticas. Esto quiere decir que son sustancias que queman. En este caso, pues álcalis o ácidos. Los álcalis con un pH mayor a 7
causan un proceso denominado licuefacción y necrosis o necrosis por licuefacción. Este tipo de daño lleva a una rápida desintegración de la mucosa y a una desnaturalización de la mucosa, lo que va a permitir una penetración más profunda y luego una perforación. Como el proceso de necrosis por licuefacción no se detiene, por eso es que por el paso del tiempo va a haber una perforación si no se trata a tiempo. Los ácidos con un pH menor que 7 causan necrosis por coagulación. En este caso el coágulo se produce en la mucosa también y ese coágulo va a limitar el daño. Los ácidos pues producen un daño porque se suman a la acidez del estómago y eso hace que esta acidez se potencialice. La acidez provoca vómito, el estómago se contrae y también hay un daño tisular. Tenemos a las glándulas fúndicas que en este caso pues van a resultar afectadas. Su principal función es la de producir jugo gástrico. El jugo gástrico va a estar constituido por ácido clorhídrico. Se producen aproximadamente 2 litros por día. Este lo producen pues las células parietales. Tenemos que las glándulas fúndicas van a estar constituidas por un cuello y una base o un fondo. Y tenemos por último la mucosa oxíntica, que va a resultar afectada también. Ella recubre el cuerpo y el fundus. En ella tenemos las células parietales y las células principales y las células mucosas del cuello que recubren las criptas gástricas, secretan moco ligero. Las células parietales, como ya nombramos, son las que producen el ácido clorhídrico y recubren la zona más profunda de las glándulas gástricas. Las más numerosas son las células principales que producen lipasa gástrica. Y las células enteroendocrinas, que las vamos a encontrar de 3 tipos, que son las G, las D y las H, y estas producen sustancias para regular las secreciones. Bueno, mi nombre es Diego Cardona y yo les voy a hablar de la histología del fondo gástrico a nivel general. En el fondo gástrico hay mucosa. Esta mucosa tiene 3 componentes específicos, que serían los epitelios de revestimiento, lámina propia, la cual se divide en glándulas, vasos y tejido linfático. Y también en una capa muscular de la mucosa, que están propiamente compuestas por células musculares lisas. Sus funciones son de protección, absorción y secreción. La submucosa es un tejido conjuntivo denso, no modelado. Cuenta con vasos sanguíneos y un plexo submucoso de Messinger y fibras nerviosas amilínicas y células ganglionares. La capa muscular propia o externa está compuesta por 2 capas concéntricas del músculo liso. La capa muscular interna circular y externa longitudinal. También cuenta con un plexo mentérico o Auerbach, más o menos algo así. Función es la peristalsis de estas capas. La serosa está compuesta por epitelio plano simple o mesotelio, también con tejido conjuntivo y adipocitos. Esta también es atravesada por vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nerviosos. La adventicia es un tejido que adhiere algunas estructuras a la cavidad abdominal y pélvica. El estómago tiene unas regiones histológicas, las cuales se dividen en 3. El cardias, el antro y el fondo o cuerpo. Tiene unas características histológicas específicas. Entonces está compuesta por arrugas gástricas o rugosidades. Tienen unas especies de pliegues en el estómago y también tiene unas cuencas, unas fóvelas o fositas, que son como unas especies de orificios
que están ahí. La mucosa del estómago es un epitelio cilíndrico simple, mucoso secretante. Las células de la superficie también están compuestas por, o se llaman, o las tienen llamadas como mucoinsoluble, viscoso y turbio, o sea, están compuestas como por ese sentido, por ese tipo de material. Las glándulas fúngicas o gástricas son una capa de células musculares lisas, las cuales son circular interna y longitudinal externa. La glándula gástrica está compuesta por células tubulares simples ramificadas. También hacen la forma de la fodela, que es como una especie de depresión. Y sus regiones es el istmo, cuello y base o fondo.